minutico más para quienes están terminando de conectar con nosotros y ya iniciamos. Bueno, para todos una cordial bienvenida a este su espacio de Conéctate con las Américas, un espacio que es patrocinado y avalado por la Fundación, por la Institución Universitaria Visión de las Américas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Daniel Enrique García Henao. Es egresado de nuestra institución en el año 2018, pertenece a la sexta cohorte de médicos generales. El doctor en este momento es residente en ortopedia en la Universidad en Río de Janeiro. Doctor Daniel, bienvenido a este su espacio de Conéctate con las Américas. Es un honor para nosotros poder contar con su ponencia. No, Juan, muchas gracias por la iniciativa y gracias por la invitación. Bueno, ustedes me dicen cuándo comienzo, si ya están todos. Ya puede iniciar cuando usted quiera. Ok, listo. Entonces, tema que les pienso hablar el día de hoy son clasificación de fracturas y manejo en primer nivel y segundo nivel de acción. Como dijo Juan, mi nombre es Daniel Enrique García, soy graduado pues, de la Institución Universitaria de Visión de las Américas y ahorita pues, soy posgraduando de primer año en ortopedia y traumatología en la Universidad de Río de Janeiro. Entonces, quiero comenzar las diapositivas con esta idea que les planteo ahí. Y si estoy solo en un servicio de urgencias y me llega un paciente con una fractura, ¿qué debo hacer? ¿Cómo abordar a este paciente o a quién llamo? ¿A quién le pido ayuda? Esta idea se las planteo es porque bendito el que le toque hacer un rural esté en un nivel 2 o tal vez en un nivel 3, pero el que esté en un nivel 1 en un pueblo que esté lejos de una ciudad grande o la ciudad más cercana, que esté 2 o 3 horas, va a ser un paciente bastante difícil si no se tiene conocimientos básicos. Entonces, me llega un paciente, ¿sí? Es que estoy solo, con un dolor, ¿sí? La palpación o puede ser un dolor espontáneo, el cual pues, me va a narrar que tuvo una actividad, que simplemente se levantó de la cama y sintió un dolor. Va a tener una actitud de defensa, ¿sí? En la cual el paciente pues, va a proteger su miembro afectado, en este caso, digamos, un antebrazo, una pierna, bueno, va a tener una deformidad, muchas veces va a ser evidente, en otros casos, pues, en los niños no va a ser tan evidente, va a tener una movilidad anormal, puede tener una crepitación en comparación con el miembro contralateral y posiblemente va a tener una lesión neurovascular que vamos a ir desarrollando todas estas ideas. Entonces, primero pues hay que definir qué es una fractura. Entonces una fractura es la solución de continuidad del tejido óseo, ¿sí? O sea, se rompe el hueso y se despedaza. Producida por un trauma de cualquier intensidad, sea grande, pequeño, y que les iré definiendo cómo van pasando las diapositivas. Entonces, entre los mecanismos de fractura tenemos unos mecanismos directos e indirectos, entre los cuales pues tenemos un mecanismo directo en la cual hay unas fuerzas que aplican al hueso y estas superan los límites de resistencia de dicho hueso. Ahí les coloco dos ejemplos en el cual pues, se ve una fractura de una falange de un dedo por un golpe directo de un martillo. Puede ser un paciente que está golpeando la pared, está clavando su puntilla y se da su golpe en el dedo. O puede ser una persona que va caminando, se resbala y se golpea directamente en el codo, en toda la punta del codo. Entonces ocurre una fractura del olecranon. Entonces esta sería un traumatismo directo. También tenemos unos mecanismos de fractura indirectos que son dados por una fuerza de torsión o flexión aplicada a cierta distancia de ese miembro. En este caso tenemos un ejemplo, es un esquiador que se cayó, ¿sí? Y tenemos una fuerza rotacional que fue aplicada en el pie, en este caso en el pie izquierdo, y la fractura la va a presentar en tercio medio de tibia. Entonces, esto es un mecanismo indirecto. También hay que tener en cuenta las causas de fractura, ¿sí? Entonces, las causas de fractura son
múltiples, son muchas, se las voy a intentar describir cada una de ellas. Y comenzamos con una fractura por fatiga. Las fracturas por fatiga, perdón, son fracturas que son dadas por golpes repetitivos, por movimientos repetitivos, ¿sí? Que causan microfracturas y van a ir dañando el cortical de un hueso cualquiera, ¿sí? En este caso les traigo un ejemplo que es la más habitual, por cierto, es una fractura del segundo metatarsiano del pie y se llama, a esta fractura se le puede llamar una fractura de la marcha, porque nominada frecuentemente por los soldados. Cuando ellos van haciendo su marcha habitual, como ellos tienen que golpear el pie contra el piso, este movimiento repetitivo, este golpe, va lastimando los huesos de los pies, principalmente el segundo metatarsiano, y va a cursar con una fractura. También tenemos unas fracturas tipo espontáneas, que son fracturas por debilidad ósea. En este caso, pues es un ejemplo de un paciente que posiblemente tiene un tumor óseo. Ahí se ve un circulito como en la mitad, en la cual la cortical, o sea, la parte más externa del hueso, está debilitada, está cargada y el paciente hace algún movimiento y esta fuerza, a pesar de que es muy poca, pero fue necesaria para fracturar dicho hueso. También tenemos unos patrones de fractura como la fisura, que son bastante difíciles de identificar y solamente uno se viene a dar cuenta que hubo o no fractura más o menos entre 3 y 6 semanas después, cuando ya se empezó a formar un callo óseo. Entonces estas fracturas hay que tenerlas bien presentes, porque el paciente va a presentar todos los síntomas de una fractura, pues dolor, limitación a la movilidad, inflamación del miembro, pero a un ojo pues, inexperto o una radiografía que no es de la mejor calidad, pues no se va a ver. Entonces ahí el ideal es que igual se va a hacer una inmovilización y 6, 5 semanas después se le va a solicitar una radiografía y se va a ver la formación de callo óseo. Entonces fue una fisura, que no fue pues una fractura completa, pero que sí hubo algo que afectó el hueso. También tenemos una fractura en tallo verde, que aparecen siempre en niños, aunque pues en los niños no todas las fracturas son en tallo verde, hay unas fracturas que son completas, pero en este caso la cortical más débil, como vemos ahí en la parte inferior, se fracturó y la cortical que está al otro lado, ella forma una rugosidad, ¿sí? Se empotra, por así decirlo. Y son también, se pueden ver fácilmente en una radiografía. Hay que tener en cuenta pues, que en estas fracturas el daño a las partes blandas habitualmente suele ser mínimo, habitualmente. Tenemos también otros patrones de fracturas, como las fracturas transversas, en las cuales pues, se definen como un tipo de fractura en un ángulo recto, correcto, al eje, en este caso, pues, del hueso, que en este caso sería una tibia. Se pueden dar pues por los mismos dos traumatismos, pues puede ser uno directo o indirecto. En el caso pues de que si es indirecto, obviamente va a causar una fractura inminente, y si es indirecto, puede ser por una fuerza de flexión que se le está aplicando a este hueso, como la imagen B que tenemos ahí, donde hay una persona que está apoyando su mano en el piso, hace suficiente fuerza porque está apoyando su cuerpo, se dobla el hueso y se fractura. También tenemos un tipo de fractura que es la fractura oblicua, en el cual pues, el trazo forma un ángulo diagonal oblicuo mayor de 30 grados, ¿correcto? Es simplemente como definición, pues uno visualmente ve el trazo y lo puede definir como una fractura oblicua. También tenemos fracturas espiroideas, que son pues un trazo de fractura que gira alrededor del hueso, formando una espiral, formando pues ese trazo particular, y que, como les contaba al inicio, pues va a ser dada por una fuerza de torsión. Habitualmente es indirecta y va a estar distal a la fractura. Tenemos un tipo de fractura que son las multifragmentarias conminuidas, con minuta,
en la cual existen más de 2 fragmentos, y la característica es que tras reducción todavía existe algo de contacto óseo entre dichos fragmentos. Entonces, como si vemos las cuatro huesos que están ahí dibujados, podemos ver que son fragmentos grandes y que al momento pues, de hacerle ya el procedimiento quirúrgico, la reducción que se le vaya a hacer, pues estos fragmentos van a quedar adosados, van a quedar juntos con los fragmentos más grandes. También tenemos fracturas complejas, multipigmentadas, en las cuales existe contacto entre los fragmentos principales tras la reducción del hueso, ¿correcto? Y además estos pequeños fragmentos, estos fragmentos que están ahí van a estar con más fragmentos, o sea, va a estar multifragmentada, de ahí viene el nombre, ¿sí? Por eso es complicada, porque no va a tener como un apoyo entre dichos huesos y no se van a estar tocando para formar una reducción rápida, por así decirlo. Va a ser un poco más compleja. También tenemos fracturas impactadas, que se considera pues una fractura impactada cuando un fragmento de un hueso, del hueso pues, que se fracturó, se introduce en otro, en un espacio, ¿sí? En un espacio óseo. En este caso es un ejemplo, puede ser, y se da muy común en pacientes de edad avanzada, cuando tienen fractura de cadera, que pues el anciano cae del lado, se golpea pues la cadera derecha-izquierda, y le toman una radiografía y uno ve que la cabeza, el fémur, pues está en tabulo, y el cuello se ve que está como yéndose a la cabeza, ¿correcto? Si le toman pues otras radiografías, unas laterales, unas oblicuas, pues se va a definir mejor este patrón de fractura. También tenemos fracturas por compresión, por aplastamiento, pacientes que pueden caer de una gran altura, que caen en bipedestación y van a fracturar, en este caso, pues, huesos del pie, o pacientes que llevan mucho tiempo cargando cosas pesadas, como las personas que descargan pues, bultos de tractomulas, por ejemplo, o pacientes que ya tienen enfermedades de hueso como osteoporosis y que van comprimiendo poco a poco, en este caso, pues la imagen 1, el cuerpo vertebral, correcto, hasta que se fractura el hueso por aplastamiento. Bueno, también tenemos fracturas por arrancamiento, pues que son fracturas que están dadas habitualmente por una contracción muscular brusca, en el cual pues, el músculo donde estaba insertado tracciona esta región fuertemente y arranca el pedazo de hueso, ¿sí? Ahí tenemos 4 ejemplos que son los más comunes. Tenemos la base del metatarsiano, donde el peroneo corto hace su fuerza y arranca pues, el pedazo donde está insertado. En la imagen 2 tenemos la tuberosidad tibial, donde el cuádriceps también va a ser suficiente fuerza para arrancar parte de su inserción, igual en el polo superior de la rótula como en la imagen 3, o el psoas ilíaco en el trocante menor del fémur, también va a hacer su fuerza y arrancar dicho trocánter. También tenemos fracturas por hundimiento, que las cuales pues, se producen por un traumatismo muy concentrado en una pequeña región, el cual pues hunde el segmento del hueso cortical, ¿sí? Y estas fracturas son más habituales de la calota, del cráneo, pero pues igual es bueno nombrarlas. Otros patrones de fractura tenemos como la luxofractura, que tiene, como su nombre lo indica, pues es una fractura que está asociada a una luxación, y en este caso pues tenemos una imagen de un hombro en la cual pues es una luxación anterior de dicho húmero con una fractura del cuello humeral. Obviamente pues este tipo de lesiones pueden ser difíciles de reducir, son bastante inestables y las complicaciones pues son a futuro, como pues rigidez articular, y puede tener necrosis avascular de dicho hueso, de la parte pues más proximal. También tenemos patrones de fractura en las cuales pues, las fracturas afectan a las superficies articulares.
No voy a entrar muy en detalle en ellas porque pues clasificación de fractura articular es de muchas, pero pues simplemente uno la puede escribir. La fractura afecta por la superficie articular de tal articulación, ¿sí? Tener en cuenta que esas fracturas son bien difíciles de manejar y que se debe hacer un buen manejo inicial, ¿sí? Porque pues teniendo en cuenta que está afectando una articulación, cualquier irregularidad, cualquier movimiento brusco puede ocasionar una artrosis secundaria a ese primer movimiento que se le hizo en el momento cuando se está atendiendo el paciente pues en el área de urgencias, ¿correcto? Entonces, ya teniendo los patrones de fractura, hay que definir dónde está realizada la fractura, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a describir la localización de dichas fracturas. Entonces, ahí tenemos la primera imagen, tenemos una tibia, en la cual pues vemos unas iniciales, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a escribir. La primera es la parte de la epífisis, que es la parte más distal hacia superior, o la parte inferior. Tenemos una placa epifisiaria, que aparece con PE, y tenemos una metáfisis, ¿correcto? Que es la M que está ahí. Y todo el cuerpo, por así decirlo, todo el cuerpo del hueso, tenemos la diáfisis, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos cuándo es la epífisis de un hueso? ¿Cuál es la parte más distal o cuál es la parte medial de un hueso? Entonces, hay una técnica, una manera de saber cuál es cuáles son los límites, ¿sí? De un hueso. Entonces, vamos a hacer imaginariamente ejercicio con la imagen de unos cuadritos, no sé si la logran ver bien. Esos cuadrados se llaman cuadrados de Hurst, ¿sí? La cual me dice cuáles son los límites de entre lo distal, lo proximal y lo medio de un hueso. Entonces, pues estos cuadros se van a formar con los límites, van a formar pues, los límites de esto que acabo de decir y se van a formar adaptándose, o sea, haciendo lo más ancho del extremo de dicho hueso. Por ejemplo, ahí tenemos un fémur, ¿sí? Donde aparece el número abajo 3. Vemos que la parte más ancha es la que está definiendo como el largo, el alto y el ancho del cuadrado. Entonces, esa parte ya sabemos que es la parte distal. Igual el número que tenemos enseguida. Ahí tenemos también donde está la S señalando y el número 3. Miramos que la parte más ancha es lo que me dice cuánto va a medir de alto y largo el cuadrado. Entonces ya sé que esa es la parte más distal de ese hueso. Vamos a hacer el mismo ejercicio en la parte superior, en la femoral o en la cabeza humeral, y lo que quede en el centro, que queda con número 2, pues sabemos que es la diáfisis, ¿correcto? Entonces, ya teniendo eso claro, pues también hay otras cosas que debemos saber al momento de escribir una fractura. Entonces, cuando vemos un hueso fracturado, pero no vemos que no hay ninguna deformidad evidente, pues decimos que puede estar en posición anatómica, como la primera imagen que hizo es un fémur que se fracturó toda la mitad de la diáfisis, pero que no está desplazado hacia ningún lado. Pero puede ocurrir como en la imagen de la mitad, el mismo fémur, que puede tener diversos movimientos, por así decirlo. Entonces, en la imagen donde está el número 1, pues tenemos una fractura no desplazada. Bueno, se define cuando es desplazado o no, cuando la parte más distal es la que está en movimiento. Por ejemplo, en la imagen 2 vemos un fémur con su respectiva rótula, tibia y peroné, y vemos que tiene un desplazamiento lateral, porque la parte distal es la que me define hacia dónde está ese desplazamiento. Correcto. La imagen 3, vemos en la misma imagen, pues vemos fémur, tibia y peroné con rótula. En la imagen AP, en la anteroposterior, vemos que de pronto no está desplazada, pero en la lateral vemos que tiene desplazamiento posterior. Y en la imagen 4, pues vemos una combinación de estas en la cual vemos un desplazamiento posterolateral, ¿sí?
La parte más distal de fémur se fue hacia atrás y hacia un lado. Entonces, pues hacia atrás sería posterior y lateral. Bueno, y también podemos decir más o menos una angulación. Entonces, en la siguiente imagen que vemos ahí, una fractura del tercio medio del fémur con un fragmento inclinado en dirección lateral. Así se puede escribir. O tenemos la otra imagen, que es la del tercio medio de la tibia y peroné con un fragmento distal, o sea, el resto de miembro inferior con resto distal inclinado en dirección anterior. ¿Sí? Entonces, sí sería como describiendo una radiografía que ya vamos, más adelante vamos a hacer un ejercicio con esto. Bueno, entonces me llega finalmente el paciente al servicio de urgencias. Yo tengo que, obviamente, atenderlo y empezar a preguntar qué fue lo que le sucedió, tengo que preguntar cómo fue el mecanismo de fractura que estaba haciendo en el momento. Entonces, mientras que uno va tratando esto, pues obviamente va a ser un paciente ansioso, que va a tener mucho dolor y que habitualmente va a retirar la extremidad para que no sea examinada por naturaleza, porque es lo más que una persona haga, retirar para no sentir dolor. Entonces, vamos a revisar la irrigación, cómo va a estar. Entonces, vamos a tomar la pulsación, vamos a palpar los pulsos de ambos miembros. Vamos a comparar. Vamos a verificar el llenado capilar, coloración de dicho miembro. Si la extremidad vemos desviada, podemos intentar realinear, pero no reducir. Una cosa es realineación, una cosa es reducir. Vamos a realinear dicho miembro. Miramos, exploramos los antes y después de esta alineación y dejamos el miembro como quede, ¿correcto? Si vemos que el pulso retorna con la alineación, pues lo dejamos con esa alineación. Si vemos que no hay cambio, pues déjelo como dado, ¿sí? Hasta que el ortopedista pues, de turno se pueda remitir pues, a un nivel superior. Si vemos que hay una persistencia o disminución del pulso, pues idealmente hay una arteriografía, un ecodoppler. Sé que en un primer nivel no existe esto, tal vez en un segundo nivel, entonces igual hay que hacer un buen examen físico. Y hay que explorar la forma en que el paciente tenga la función motora y sensitiva de dicha extremidad. Si es posible, y si no es posible, pues por lo menos anotar ahí bien en historia clínica, ¿correcto? Que el paciente de pronto no supo interpretar, no supo decir, definitivamente era un paciente que estaba muy alterado, que estaba agresivo, pero que hay que intentar de alguna forma revisar la parte motor y sensitiva. Pero entonces queda la duda, si me llega un niño, ¿cómo voy a abordar el niño? Entonces voy a dar un ejemplo de que el niño se fracturó miembro superior, ¿sí? Entonces, ¿cómo le llega? Llega un niño jugando. Entonces le vamos a decir al niño jugar piedra, papel o tijera, ¿correcto? Entonces, si el niño hace piedra, quiere decir que flexionó los dedos, ahí ya evaluamos el nervio mediano, entonces sé que no tiene compromiso el mediano. Si el niño hace tijera, vemos que flexiona unos y extiende otros, ahí ya revisé el nervio cubital y el nervio radial. Y si el niño hace una extensión completa de dichos dedos, revisé el nervio radial, entonces sé por lo menos un examen rápido que se daño nervioso del miembro. Miembros inferiores, pues cogemos con nuestro martillo de reflejos y vamos a hacer los reflejos del pie, ¿correcto? Entonces, hay que tener en cuenta también algo que se llama la tasa de consolidación, que es diferente para las edades. Entonces, en este caso, los niños tienen una consolidación bastante rápida de 4 semanas más o menos. Los adolescentes menos rápida, de 6 a 8 semanas, pero que también es buena. Y en los adultos pues va a ser más lenta, de 10 a 12 semanas, o si verdaderamente ya son una persona bastante ya añosa, ya bien anciana, se puede demorar 6 y 20 semanas en sanar este hueso. Entonces, si tenemos un hueso inmaduro hay que tener algo en cuenta, que son fracturas de hueso trabecular, por lo cual tiene muy buena vascularización, porque pues, la cortical es delgada, todavía no se ha formado bien el hueso. Va a tener una buena contención de hematoma, también es algo muy bueno.
va a tener una proximidad entre partes fracturadas, ¿sí? Porque pues, los músculos no van a ser tan fuertes como en una persona adulta, van a ser un músculo que obviamente es un buen músculo para el nené, pero es débil en comparación y va a tener habitualmente una buena estabilidad, recordando pues que es una fractura en leño verde. Entonces aquí les traigo un ejemplo sobre un niño que el motivo de consulta fue que una fractura, el niño se me golpeó en la cama, ¿sí? Este nené estaba jugando pues en la cuna, le cae la reja que protege la cuna, le cayó pues en el miembro superior derecho y le fractura el fémur. Entonces, claro, cuando se le toma la radiografía, pues o asombro, todo el mundo se asusta, obviamente se sospecha maltrato infantil, se llama la autoridad de turno, uno al principio cree que hay que hacer cirugía, pero no. Entonces el ortopedista de turno ordena solo colocarle un yeso cilíndrico. Entonces se le pone un yeso cilíndrico y como les dije en la diapositiva anterior, el niño tiene muy buena recuperación. Entonces después de que se le pone un yeso cilíndrico, el nené empieza a formar ya un callo óseo, empieza a hacer su remodelación ósea y finalmente, después de alrededor de 9, 10 semanas después, el niño ya va a tener un huesito totalmente formado sin necesidad de haber hecho ninguna cirugía y va a ser un hueso que no va a dar ningún signo de que en algún momento tuvo fractura. Bueno, entonces vamos a hablar de las expuestas. Entonces una fractura expuesta pues es toda solución de continuidad, es toda parte ósea que tiene contacto con el medio exterior. Que hay que tener en cuenta que después de que tuvo una exposición de hueso, posiblemente va a estar contaminada. Entonces, para abordar estos vamos a tener en cuenta unas horas, ¿sí? Que se llaman las horas de Friedrich, las cuales me dicen que si va menos de 6 horas, pues las bacterias que están ahí o los gérmenes que están ahí en la piel, lo más que todavía no hayan entrado al foco de fractura. Pero que si ya han pasado 6 horas, lo más probable es que sí estén en el foco de fractura. Entonces va a ser una herida contaminada, ¿correcto? Entonces me llega el paciente al servicio de urgencias. Como todos los médicos, pues hacemos una inicial, una ABCD, revisando pues bien el paciente. Muchas veces uno se deja cegar por el foco de fractura, pero hay otras cosas más que uno tiene que evaluar. Si es un accidente de tránsito, pues evalúa si el paciente tiene su parte neurológica como está, si tiene algún órgano afectado, además pues, del hueso. Entonces hay que mirar otras cosas más allá. Vamos a monitorizar el paciente, vamos a dar el dolor con opiáceos, idealmente pues si se cuenta con ellos, vamos a dar una estabilización de la fractura inicial, sea con una férula, correcto, nunca yeso cilíndrico, se le coloca solo una férula. No intentar reducir la fractura, eso solo lo hace el ortopedista de turno. Si es, se le pregunta al paciente si ya ha pasado que se le colocaron su suerte tetánico, si el paciente no lo recuerda o ya ha pasado más de 10 años, se le administra y se le da un inicio de antibiótico terapia, ¿correcto? Para prevenir la infección futura, que ya les voy a hablar de esto. Pero entonces, si es una fractura cerrada, ¿qué mal le debo hacer? Entonces, en medicina, pues existen clasificaciones para todo, para todos los gustos. Y entre esas tenemos pues una clasificación para ver cómo están las partes blandas en unas fracturas cerradas, ¿correcto? Entonces, tenemos la clasificación de Sher-Western, en la cual en unos grados, ¿sí? De 0 a 3, y nos dice pues entre 3 es más complicado y 0 pues es un paciente que tuvo una lesión mínima o ausente. Entonces voy a poner un ejemplo, vamos a mirar el grado 2, en la cual pues tiene una contusión muscular significativa e incluso abrasiones profundas contaminadas, ¿correcto? Puede tener o se puede ir sospechando síndrome compartimental inminente. El trauma pudo haber sido, y lo más probable es que haya sido directo,
va a tener un desplazamiento intenso y va a tener una conminución. Entonces ya sabemos que ese paciente es un grado 2. Es una fractura cerrada, pero se clasifica como un Sher grado 2, ¿correcto? Entonces, ya evaluamos la parte ósea, evaluamos la parte muscular, evaluamos la parte neurológica, entonces vamos para la parte vascular, ¿correcto? Entonces, en la parte vascular vamos a tener unos signos de gravedad y unos signos asociados, entre los cuales, como signos de gravedad, pues tenemos la ausencia o diferencia significativa de las pulsaciones en comparación con el miembro contralateral, obviamente que esté normal, un miembro contralateral que esté bueno, ¿sí? Pues si llega con los dos miembros superiores fracturados, pues no vamos a tener cómo compararlo adecuadamente. Vamos obviamente a ver si tiene una hemorragia intensa por la herida, si presenta un hematoma en expansión o pulsátil, o si va a haber soplos o frémitos dentro de la misma. Y como signos asociados, vamos a tener un déficit neurológico asociado a ese miembro. Sí, como les dije, se puede jugar al piedra, papel o tijera y se le va a verificar si tiene algún daño neurovascular, nervioso, perdón, o con un martillo de reflejos, pues llegando el caso. Vamos a ver la diferencia de temperatura de la piel distalmente a esta lesión. Un ejemplo, por ejemplo, que llegue un paciente con una fractura expuesta de tibia y vamos a mirar cómo está la temperatura en los dedos de ese mismo miembro, en los dedos del pie del mismo miembro. Vamos a ver o a dar una ausencia de retorno venoso, una ausencia de pulso en la lectura del oxímetro. Por fortuna, pues ya es más fácil conseguir oxímetro. Y vamos a tener una ausencia de llenado capilar en los mismos dedos de dicho miembro afectado. Entonces, después de tener esta parte de lo vascular, ya vamos a clasificar pues, las fracturas abiertas. De la clasificación de fracturas, la más común es la clasificación de Gustilo y Anderson, la cual tiene 3 tipos, y la tercera tiene tipo A, tipo B y tipo C. Les voy a hablar de cada una de ellas. Entonces, tenemos una fractura grado 1 de clasificación de Gustilo Anderson, donde la herida es menor de 1 centímetro y menor a 6 horas, ¿correcto? Es una herida cutánea causada por el mecanismo directo, habitualmente, como les contaba, que va a formar trazos espiralados y que obviamente van a ser unas puntas que van a dañar todos los tejidos hasta llegar hasta la piel. Bueno, vamos a tener un Gustilo Anderson grado 2, de la cual es una herida mayor a 1 centímetro, teniendo en cuenta que también se clasifica grado 2 si ha llevado o si lleva más de 6 horas. Es una herida cutánea causada por el mecanismo indirecto o directo. Va a tener una lesión de los tejidos blandos, pero teniendo en claro que no va a tener pérdida ni de hueso ni de músculo. Y puede ser una fractura con poca conminución. Y la grado 3, pues es una herida mayor a 10 centímetros. Es una herida causada pues por el mecanismo directo de dicha fractura. Va a tener gran compromiso de tejidos blandos. La fractura va a ser conminuida y la herida va a estar contaminada siempre, sí o sí. Entonces, del grado 3, pues tenemos 3 más, ¿sí? Entonces, tenemos la grado A, que es una pérdida muscular. Va a tener lesión tendinosa, pero la cobertura se puede cerrar el foco de fractura óseo, ¿correcto? Sea con piel, sea con músculo, pero se va a poder cubrir dicho foco de fractura. Tenemos el grado 3B, que es una avulsión severa de los tejidos blandos, en la que hay pérdida de tejido, incapacidad de cobertura del foco óseo, ¿correcto? Y la grado 3C es una área gran herida contaminada en la cual va a tener una lesión arterial y venosa, independientemente del compromiso de los tejidos blandos. Sí o sí va a tener tejido blando comprometido, pero más que eso, lesión vascular y nerviosa. Entonces, me llega un paciente al servicio de urgencias con cualquiera de estas heridas, ¿correcto? Ya sé que puede ser el abordaje inicial del ABCD, tengo que monitorizar el paciente, tengo que manejar el dolor, tengo que estabilizarle
de su herida de alguna manera, pero y entonces el antibiótico, ¿qué le pongo? Sé que le tengo que poner el toxoide tetánico, pero entonces vamos a la parte principal, que sería la infección. Entonces, llega el dicho paciente y un Gustilo Anderson tipo 1. Entonces, lo primero que se nos viene a la mente pues, sería lo más básico, en este caso serían unas cefalosporinas de primera generación, y les traigo este ejemplo, sería una cefalosporina. ¿Cómo se administra? Y entonces se coloca 1 gramo en el ingreso, apenas llega, pues obviamente se hace toda la evaluación, se le pone el primer gramo intravenoso y le pone 1 gramo a 6 horas, 4 dosis, hasta que sea pues entendido por el ortopedista de turno o el nivel superior. Me llega un tipo 2, entonces voy a utilizar el mismo medicamento, una cefalosporina de primera generación, pero 2 gramos al ingreso, porque ya sabemos que es una herida un poco mayor, y se le va a colocar 1 gramo cada 6 horas durante 48 horas, más un aminoglucósido. En este caso, pues le podemos poner una gentamicina, 5 a 7 miligramos kilogramo de día cada 12 horas por 48 horas, ¿correcto? Y me llega un paciente tipo 3, que obviamente es lo que más nos va a llegar, ¿correcto? Entonces le ponemos la misma cefalosporina de primera generación, 2 gramos al ingreso, 1 gramo cada 6 durante un mínimo de 72 horas. Le vamos a colocar un aminoglucósido como una gentamicina, la misma dosis, 5 a 7 miligramos kilogramo cada 12 horas durante 48 horas. Y le podemos colocar un antibiótico que sea obvio, como una clindamicina. Entonces le podemos administrar 600 miligramos cada 6 horas y media durante un mínimo de 70 horas. ¿Correcto? ¿Qué dice la literatura? La literatura habla de que, como todo medicamento, tiene sus pros y sus contras. Lo bueno es pues, que obviamente vamos a evitar una infección del foco de fractura, vamos a evitar problemas futuros como una posible osteoartritis por infección o porque entró una bacteria, pero también tener en cuenta que al administrar cualquier antibiótico, pues vamos a alterar la flora normal del paciente, que si está en un nivel 3, de pronto en una sala donde hay más pacientes con múltiples enfermedades, pues lo podemos llevar a una enfermedad nosocomial, que estamos acabando con toda su fauna y flora, por así decirlo. Entonces, una clasificación es útil si solamente va a considerar la gravedad de la lesión, si va a servir como base para el tratamiento y si nos va a evaluar los resultados, ¿correcto? Entonces, de forma didáctica, traje más o menos 5 o 6 casos clínicos para la persona que quiera activar pues, su micrófono, y vamos a describir unas fracturas, ¿correcto? Entonces, tenemos esta primera fractura, tenemos esta primera radiografía. ¿Quién la quiere describir? Bueno, en este momento apenas pasó a la diapositiva de la radiografía. Entonces ya Listo. damos 30 segunditos para que los estudiantes y los Fresco. participantes la analicen y nos den su respuesta, ya sea por chat interno o mediante el uso del micrófono. Listo. Bueno, por ahora nadie se ha animado a participar. Juan Felipe Londoño dice: fractura transversa del tercio medio del radio con ligero desplazamiento posterior. No tiene signos de conmunición. Ok. Casi latina, pero no. No es un radio, es una tibia, pero está bien, ¿sí? Entonces ahí tenemos una radiografía de una pierna izquierda, ¿sí? Idealmente describir si es un hueso maduro o no. Entonces, esto es un hueso inmaduro. ¿Por qué? Porque vemos en la parte más distal sus núcleos de crecimiento. Entonces,
que es un hueso inmaduro, que presenta, correcto, una fractura transversa simple en el tercio medio, o también se puede escribir como una fractura en la diáfisis de la tibia, que no tiene desplazamiento ni angulación significativos y que el peroné está intacto. Pero está bien como lo digo. Bueno, tenemos un segundo caso clínico un poquito más carnudito. Listo, vamos a dar 30 segundos más para que terminen de dejar sus respuestas en el chat interno. Listo, por ahora no se han animado por acá, Julián Santiago Cortés Salinas. Fractura compuesta de diáfisis de fémur con desplazamiento. Marta Cecilia Ospina Parra. Fractura de tibia diaficiaria del tercio distal desplazada con conminución con fractura de peroné. Sí, está bien, la respuesta es más acertada. Vemos una radiografía de un hueso maduro, ¿sí?, que presenta una fractura segmentaria de la tibia, también se le puede llamar. Que vemos pues también dos fracturas, entonces tiene una fractura proximal y una distal que presentan un trazo transverso. Está bien, muy bien como lo describieron. El peroné también está fracturado y que la tibia está desplazada en dirección medial. Así también se podría describir, pero está bien, perfecto, la persona que la describió. Tenemos un tercer caso, que este es un poquito más complejo. Perfecto, nuevamente vamos a habilitar 40 segundos para que ustedes dejen sus respuestas en el chat interno. Adrián Giraldo, luxofractura de Monteglia, Jamerson Trejos, fractura de hueso inmaduro, oblicua, corta, con desplazamiento en tercio distal. Listo, por ahora esas son las dos respuestas que tenemos hasta el momento. Ok, entonces les voy a dar una mejor definición. ¿Tiene otra? Sí, Marta Cecilia Ospina Parra. Fractura diaficiaria de radio con trazo transverso, desplazada, asociada a fractura de cúbito. Nicolás Esteban Torres Riascos. Radiografía de hueso maduro muestra fractura de radio oblicua, desplazada y fractura de ulna en tercio distal transverso desplazado. Tenemos también otra respuesta por acá de Juan Felipe Londoño, quien nos dice: fractura oblicua de radio asociada a fractura transversa de ulna, ambas en tercio distal de la diáfisis con desplazamiento posterior. Y Andrés Ocampo Ospina nos dice: fractura con desplazamiento lateral de tercio distal del radio y cúbito. Muy bien a todos los que participaron. Todos tienen, le acertaron, sí, obviamente uno con mejores definiciones que otra, pero en general están bien. Entonces yo la describí, sí, pues es una radiografía de un hueso maduro, porque vemos que la cortical es gruesa, que presenta una fractura en tercio distal de radio y cúbito, ¿correcto? En la proyección, porque tendremos que hablar de las proyecciones, entonces en la proyección lateral se aprecia una ligera angulación interior, o también se puede describir como una angulación volar, y una inclinación posterior o una inclinación dorsal, que también se podría decir. Y en la AP existe un desplazamiento de los fragmentos distales con cierta angulación medial, ¿sí? No vamos a decir cuántos grados porque pues no es el objetivo. O también se dice que los fragmentos distales están inclinados lateralmente, ¿correcto?
y que la fractura radial es oblicua con un ligero componente espiroideo, se podría también decir. Y tenemos que también, como para ponerlo más florido, más bonito, que la fractura cubital es transversa, pero los que participaron bien, fueron muy acertados. Tenemos otro caso, ahí la imagen así tal se ve bien. ¿Quién la puede describir? Listo, perfecto. Entonces, la imagen apenas acaba de aparecer. Sí, Vamos a dar más o menos 40 segundos para que esto, hagan el análisis radiológico y nos dejen sus preguntas en el chat. listo. Entonces les va dando una idea de este paciente, pues podemos decir que es un paciente, digamos, masculino, consulta servicio de urgencias porque está jugando un partido de fútbol, recibió un golpe en la pierna, presenta dolor. Entonces llega al servicio de urgencias, le tomamos una radiografía y nos encontramos con esto. ¿Qué le decimos al paciente? Tenemos ya las primeras respuestas. Nicolás Ok, Esteban Torres Riascos. Radiografía de hueso maduro con fisura diaficiaria de tibia en tercio medial. Renzo Campos ok, Pina no presenta fractura. Dari Carolina Méndez García, fractura oblicua no desplazada de peroné. Nicolás Esteban Torres Riasco y fractura oblicua del peroné, oblicua no desplazada. Juan Felipe Londoño, fractura oblicua no desplazada de tibia y peroné. Bueno, yo creo, doctor, pues me voy a atrever también a dar mi opinión, que sí, falta proyección lateral. Eso le diría. ok, es correcto. Bueno, entonces, pues esta es la única imagen que tengo, pero es cierto, faltaría una imagen lateral. Y en este caso, pues tenemos una fractura, una radiografía, perdón, de una pierna derecha, en la cual vemos una tibia y un peroné, recordando que el peroné es lateral y la tibia es medial, ¿sí? Entonces, pues vemos un hueso maduro, porque se ve que la cortical es gruesa, y vemos una fisura en la diáfisis tibial, como lo describieron, o el tercio medio inferior de la tibia, como lo quieran decir. Si no bien se ve ahí el puntero, Juan, se Disculpe, ve la flechita, se ve la flecha del no, cursor mío, no se ve. sí, doctor, sí se ve, Okay. disculpe, sí se ve. Sí se ve, listo. Entonces ahí vemos que tiene una pequeña fractura pequeñita, ¿sí? A la cual se le llama fisura, como les dije, que solo está acometiendo una cortical. Vemos que la cortical con del mismo hueso pues no tiene ningún daño, entonces solo sería una fisura en este caso. Bueno, tenemos dos casitos más. Esta es eh, una radiografía oblicua de pie derecho en este caso, les adelanto ahí. Entonces, ¿qué ven? ¿Qué se puede observar ahí? Bueno, vamos a dar 40 segundos para Listo. que dejen sus respuestas en el chat. Por acá ya tenemos unas primeras respuestas, doctor. Voy a comenzar a socializarlas. Nicolás Esteban Torres Sí. Riasco. Radiografía de hueso maduro con fractura oblicua proximal de cuarto metatarsiano. Vamos a dar espera a otra respuesta. Ok. Bueno, por ahora no se han generado. Ah, bueno, ya ahora sí. La doctora Tefi Díaz. Fractura proximal de cuarto metatarsiano. Ok. ¿Más? Por ahora no, doctor. Por ahora no hay más. Ok. Nadie se ha Listo. atrevido. Entonces, Ah, bueno, sí, doctor, si hay otra una. sí, listo. Nicolás Esteban Torres Riascos dice lo siguiente. Creo que hay una fractura por arrancamiento. Ok, listo.
Entonces, esa respuesta me gustó más. Entonces, tenemos que ese es el quinto metatarsiano, no el cuarto, es el quinto porque es el más lateral, ¿correcto? Nosotros tenemos 5 deditos, entonces, pues, sería el quinto metatarsiano, ¿correcto? Quinto, cuarto, tercero y pues los otros que no se ven. Entonces, tenemos que en la base, ¿sí? Tenemos que en la base, quinto metatarsiano, pues tenemos una fractura de la base, ¿correcto? Que posiblemente, muy bien, es una fractura por arrancamiento, ¿correcto? Y tenemos un último caso. ¿Quién se le mide a este caso? Que de hecho es muy común verlo. Es Doctor, muy, muy. yo le hago una pregunta. ¿Estas Sí, fracturas señor. de la base del quinto metatarsiano usualmente están relacionadas con el esguince de tobillo? Habitualmente, habitualmente. Son pacientes que van caminando, bajan la calle o están utilizando zapatos de tallaje alto y tienen un esguince, sí, se doblan el pie, por así decirlo, y por extensión del mismo arranca la inserción del músculo que va ahí. Entonces, puede ocurrir con ese tipo de fractura, pero es cierto. Perfecto. Vamos a dar 30 segundos para que den sus respuestas en el chat interno para socializar la imagen número 6. Listo. Bueno, doctor, le cuento que ya tenemos unas respuestas. El doctor Felipe Carmona, fractura en torus Sí. del tercio distal. Dari Sí. Carolina Méndez Grisal, fractura de coles. Ok. Bueno, alguien que no me lo diga con epónimos, que me lo diga normal, ¿sí? Como si no tuviéramos la idea de los epónimos. Listo, vamos a dar una esperita a más respuestas en el chat interno en este momento. Bueno, Dari Carolina Méndez Grisales nos aclara, fractura de extremidad distal del radio. Laura Victoria Sánchez Díaz, fractura en tallo verde de radio distal. Ok, listo. Me quedo con la última respuesta, es cierto. Es una radiografía de muñeca de un hueso inmaduro, eso hay que aclararlo siempre, si es un hueso inmaduro o no, porque como les decía, va a tener cada uno sus propiedades. Y se observa una fractura proximal, es cierto, perdón, una fractal de tallo verde. Entonces ahí la podemos observar. Ahí yo me equivoqué, no es fractura proximal, es distal. Y vemos acá como la bomba que se forma de dicho hueso que se ha dañado, como un palo, como dice su nombre, en tallo verde, pues es un pedazo de madera que está verdecito, que está húmedo y que no se va a fracturar del todo, pero va a formar su lesión, correcto. Entonces ahí vemos la bombita que es típica y vemos la cortical contralateral que vemos que está intacta, correcto. Perfecto, doctor. Voy a leer algunas respuestas de acá también en el chat. Bueno, por ahora nos han generado la doctora Alejandra Castaño Santa, también residente de ortopedia, nos dice, doctores, recuerden que es importante decir qué hueso es la fractura. Es cierto. También extiendo a Alejita, que espero que esté bien por allá donde esté. Bueno, entonces, muchachos, ya para concluir pues, la charla, les traigo este mensaje, que no existe una manera fácil, se trata de estudiar todos los días, trabajar todos los días duro y tener bastante dedicación, pues llegar a ser el médico ideal, ¿sí? Para llegar a ser el médico que todos los días son de ser. Entonces, no hay manera fácil, y repito, hay que estudiar y maciar bastante para cumplir esos objetivos. Y No, les dejo doctor. la bibliografía por si quieren leer un poquito más. Doctor, no, excelente ponencia. Muchas gracias por hacer esto de una manera tan interactiva, a modo de foro taller.
De verdad que esto nos aclara bastantes dudas que nosotros tenemos. Vamos a dar el espacio para la generación de preguntas adicionales que puedan complementar a modo de foro. Entonces, en este momento los Ok. invitamos a que dejen sus preguntas en el chat. Vamos a dar un minuto para poder socializar estas preguntas. Entonces, por acá nos dice, Doc, por favor, ¿podría regalarnos la bibliografía? Los invitamos a que en la diapositiva que se está exponiendo en este momento puedan visualizarla, tomarle una captura de pantalla o una fotografía con su celular. De igual manera, les recuerdo que todas nuestras charlas las pueden encontrar en el canal de YouTube. A mí me encuentran como Juan Alejandro Monsalve en YouTube y ahí pueden encontrar todo el material de las últimas charlas que hemos tenido en esta estrategia de Conéctate con las Américas. Alejandra Castaño Santa hace un comentario. Hago una sugerencia. Recordemos la importancia de las inmovilizaciones a grosso modo. El doctor Juan Felipe Londoño. La doctora Alejandra Castaño Santa. ¿Y cómo debemos trasladar el paciente? Bueno, vamos a dar un minutico más para la generación de preguntas, si no damos cierre oficial a nuestra charla. Perfecto, doctor. Tenemos unas preguntas. Sí. Nicolás Esteban Torres Riasco. Doctor, ¿qué manejo analgésico nos recomienda usar en fracturas de pacientes pediátricos? Ok, entonces hay que recordarle que al niño pues hay que correrle, ¿sí? Porque pues es lo más querido de una mamá, donde el mero hecho de una inmovilización primaria, un yeso, con una férula de yeso, le va a mejorar el dolor, ¿sí? El niño va a seguir llorando, quiera o no quiera, porque es un niño que está asustado. Como manejo de primario del dolor en el niño, si vemos que es un niño que simplemente está llorando por lo que está asustado, pues le podemos administrar también a dosis si el niño lo requiera, ¿correcto? Si vemos que ya es un paciente que definitivamente nombra con el administración del aminofén, correcto, le podemos dar tramadol, sí, a dosis de 1 miligramo, cada 6 horas se puede dar, diluidita, bien diluida en líquidos, y va mejor con eso, teniendo que va a tener pues sus efectos secundarios, que el niño va a presentar náuseas, que va a presentar vómito, pero que son asociados al medicamento que le estamos administrando. Doctor, muchas gracias por su retroalimentación. Continuamos con la ronda de preguntas. La doctora Natalia Restrepo. Doctor, paciente femenina de 10 años, con antecedente de fractura hace 3 años en el radio y cúbito distal. Tuvo procedimiento de reducción. En ocasiones al tocarse o al tener un golpe leve, le genera bastante dolor. ¿Es normal o qué se podría hacer? Ok, entonces me queda la duda si esta paciente le hicieron manejo, no escuché, no sé si dijo con manejo con placas o con tornillos o con agujas, por así decirlo, ¿no? ¿Sí? Si en algún momento le hicieron a esta persona una reducción con placas, o sea que fue una cirugía pues abierta para reducción de dicha fractura, hay que tener en cuenta que de pronto, por el mismo hecho de la fractura o el momento del acto quirúrgico, pudo haber tenido daño neural ahí, ¿sí? O que la placa esté tocando, que esté rozando algún nervio que esté pasando, ¿correcto? Teniendo en cuenta que la placa pues es un material extraño que está en el cuerpo va a generar su respuesta inflamatoria y lo va a tratar de cubrir con un callo, ¿sí? Entonces, estos callos a veces pueden tocar las terminaciones nerviosas de los nervios que están ahí pasando cerca y puede generar cierto grado de dolor. Entonces, parto del punto que si tiene la placa, puede consultar para que le puedan quitar la placa y eso le puede mejorar algo el dolor, o si definitivamente ya no tiene placa, puede volver a iniciar terapias para mejorarle en algo este dolor. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la aclaración. Doctor César Pineda. Doc, ¿desde qué momento, luego del manejo, puedo deducir que la fractura empieza a reparar o que puedo apreciar en la radiografía?
Ok, entonces vamos a tener pues un paciente, ¿sí? Que me llega por un foco de fractura, digamos que es una fractura que se redujo y le mandamos una radiografía inicial pues para dicho fractura, ¿correcto? Entonces vamos a ver los dos extremos ahí en esa radiografía. Vamos a pedirle al paciente que un mes después y vamos a empezar a ver unos cambios primarios, ¿sí? En la cual se puede ver algo de una formación de callo óseo. Nuevamente, un mes después le pedimos otra radiografía en la cual ya vemos un callo óseo bien formado, pero que está bien formado, pero que está algo débil, ¿sí? Porque apenas se está formando el nuevo callo óseo, el nuevo hueso, perdón. Y ya después de esto ya le podemos, digamos un ejemplo, le podemos hacer un seriado de radiografías en la cual ya vamos a ver la restitución por hueso nuevo, en la cual ya pues el callo óseo se empieza a reducir y se empieza a formar el nuevo hueso como tal. Las personas que se van a demorar pues más, otras personas menos, pero más o menos de a mes se puede ir viendo los cambios. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta del doctor Juan Felipe Londoño. En cuanto al lavado de las fracturas expuestas, principalmente Gustilo 2 y 3, ¿qué cantidad deberíamos usar? Ok, entonces, pues me llega un paciente con un Gustilo 2 o 3, ¿sí? Como usted lo dice, pues digamos que es un Gustilo 2, debemos ser abundantes con el suero normal que vamos a utilizar. Se puede usar alrededor de 6, 7 litros perfectamente en un Gustilo 2, introduciendo pues obviamente con guantes, con buena protección al foco de fractura y sacar toda esa suciedad, piedras, palos, lo que encuentren ahí dentro de ese foco de fractura, ¿sí? Teniendo en cuenta que el agua debe ser a presión, ¿sí? Debe ser a presión para barrer toda esa suciedad que pueda estar ahí. Si ya es un Hilo Anderson 3, vamos a utilizar como mínimo 10 litros de agua de cero o más, ¿sí? Lo que sea necesario, como mínimo 10, lo que sea necesario para lavar dicha eh, dicha fractura. Obviamente, pues, al lavar, pues vamos a mover los coágulos, la fractura va a volver otra vez a sangrar, pero lo que se pueda, entre comillas, reparar, básicamente se puede hacer. ¿Sí? Si vemos un vaso que está ahí sangrando, un vaso grande, pues lo puedo clipar, le puedo dar un nudo básico para que no sangre más, ¿sí? Y remover la suciedad. Gracias, doctor. Comentario de la doctora Ana Marcela López López. Un saludo a la doctora muy recordada por nosotros, quien ya terminó su residencia en ortopedia. Gracias, doctor Daniel, por aclarar cosas básicas del médico general. Fuiste muy claro y concreto. Por favor, recuerden todos profundizar la parte de inmovilización para el traslado y el manejo inicial de las fracturas expuestas y reglas fundamentales en radiografía para descripciones. Doctor Hammerson Trejos, uno de nuestros estudiantes, pregunta: doctor, ¿la luxación glenohumeral puede ser corregida en un primer nivel donde no contemos con radiografía? Si se sabe bien la técnica, si sabe y está con la certeza de que es una luxación, digamos, glenohumeral anterior, como un ejemplo. Y si se sabe bien la técnica, perfectamente lo puede hacer. Yo trabajé en un primer nivel de atención en un pueblo X del Valle, donde no teníamos nada, literal, solamente era un servicio de urgencias básico, y llegaban muchos pacientes del campo que se luxaban. Uno tiene que hacer el examen correcto, ¿sí? Recordar los signos de una luxación de hombro, y si está completamente seguro y sabe hacer la técnica, lo puede reducir. Diga que estoy en un pueblo y no me la sé, no me sé ninguna técnica, no recuerdo nada, me bloqueé, nadie me contesta el celular o no tengo señal, ¿sí? Tiene alrededor de 4, máximo 6 horas, creería que 4 es mucho tiempo, para trasladar al paciente a un nivel superior para que le reduzcan esa fractura. ¿Por qué? Dentro de cualquier articulación, pues vamos a tener un líquido que se llama líquido sinovial, que es el cual nutre las caras articulares cartilaginosamente de la articulación X. Entonces, si ese líquido se pierde, pues el cartílago va a estar expuesto a que no va a recibir nutrientes y se va a morir. Posterior a eso, tener una artrosis, lo más probable, en este caso de hombro, ¿correcto? Entonces, si no me sé la técnica,
remítalo de alguna forma, obviamente va a ser muy doloroso y que lo tiene, eso es una urgencia y tiene que correrle porque va a tener daño neurovascular. Si me sé la técnica, perfecto, redúzcalo, no hay problema. Perfecto, doctor. Por acá no se han generado más preguntas adicionales. Ah, bueno. Ahora sí, antes de leer otra pregunta, vamos a leer los comentarios que hace la doctora Ana Marcela López López. Dice, si van a nombrar epónimos, tengan claridad con la descripción de la lesión para que no caigan en el error de dar información equivocada a quien les está recibiendo los datos de la historia clínica y se programe para realizar un tratamiento diferente. Doctora Ana Marcela López, no se recomienda hacer sin radiografía si es la primera vez. Doctora Mafe, si es primera vez, es mejor hacer radiografía primero. Un máximo de 6 horas para reducir, porque puede tener luxación y fractura. Va muy acorde con lo que usted nos expone, doctor. Doctor Juan Felipe Londoño hace una pregunta. En el caso anterior, si es una luxación traumática, sin disponibilidad de radiografía, con clínica poco específica de fractura, por lo que no se descarta, en este caso es mejor omitir la reducción. Claro, sí, porque digamos que dice X reducción puede terminar con una fractura de cuello de húmero, ¿sí? Entonces, pues lo que era, entre comillas, bajo lo va a complicar. Entonces, si definitivamente no saben técnica, vuelvo a aclarar, si no usted tiene certeza, si no se cuenta con rayos X, pues hágale una inmovilización básica que simplemente es la protección de dicho miembro, en este caso pues miembro superior. Vamos a llevar la mano del miembro afectado hacia la clavícula posterior, haciendo como una protección al miembro. Se le puede poner un vendaje y remítalo urgente, obviamente con su manejo para el dolor, que es el ideal, ¿no? Perfecto, doctor. Bueno, doctor, por ahora no se han generado más preguntas adicionales. No sé si la doctora Ana Marcela López quisiera animarse a hacer uso del micrófono por si tiene algún comentario adicional. La doctora Alejandra Castaño Santa nos dice, si hay fractura asociada, corremos un gran riesgo de lesión vasculonerviosa, por lo que sería mejor remitir. Exactamente, sí, exactamente. O sea, el mero hecho de hacer una luxación, hay que correr el paciente definitivamente, ¿sí? Con lo que dice la doctora Alejandra Castaño y la doctora Ana Marcela, y que el paciente sí o sí, ¿sí? Porque lamentablemente la consecuencia va a tener el paciente en su componente neurovascular. Y además de luxación, pues tiene una fractura, va a ser pues obviamente más complejo, como en la diapositiva, como le mostré, que va a ser una luxofractura asociada a, y va a ser obviamente más difícil elegir la misma, y si el paciente o en el momento que se le atiende no se le hace un buen atendimiento, pues las implicaciones van a ser peores. Perfecto, doctor. Por ahora no se han generado más preguntas adicionales. En ese Doctor orden. Alejo, ¿cómo estás? Ah, hola, doctora Marcela, ¿cómo está? ¿Cómo ¿Cómo va? te ha ido? Qué bueno escucharlos. Muy bien. No, pues ya que me abrí el micrófono un segundito. Primero, pues lo que dijiste que me parece una idea genial, sobre todo en esta época que todos estamos. Doctora, disculpe, no lo escuchamos bien. ¿Ya me escuchas mejor? Sí, sí, doctora, ya le escuchamos Bueno, mejor. primero, pues quería felicitarlos porque en este encierro es muy útil tener cosas prácticas para cuando estamos haciendo, ¿cierto? Segundo, a Daniel, porque pues tirarse al ruedo en primer año no es tan fácil y me parece que los conceptos fueron muy claros. Y tercero, pues recuerden que todas las luxaciones son urgencia, todas, todas, y es preferible siempre tener una radiografía previa. Describan las cosas por lo mejor que puedan en una radiografía, es lo más básico y ya, o sea, muchísimas gracias por esas indicaciones abiertas y es bueno que siempre estemos Bueno, pensando. lamentablemente no le podemos escuchar muy bien, doctora. Quedamos No, en no te preocupes. que luxación es una urgencia y por lo tanto debemos tener radiografía. Exacto, exacto, exacto. Ese es el cierre, es una urgencia y igual las fracturas expuestas.
Bueno, doctora, no, muchas gracias por su comentario. Doctora Alejandra Castaño nos da un último comentario. Recuerden, por favor, siempre que hagan inmovilización, abarcar una articulación antes y una después de la fractura y vigilar signos de síndrome compartimental posteriores a colocarlo. Bueno, doctora López, muchas gracias por su intervención. Doctora Castaño, muchas gracias por sus aportes. Doctor Daniel Enrique García, en nombre de la Facultad de Medicina, le extendemos y auguramos éxitos en su camino hacia su especialidad clínica. Estamos muy orgullosos de contar con profesionales humanos que en este momento ya están iniciando por una residencia médica. Doctor, excelente manejo del tema, excelente exposición. Creo que quedó bastante claro cómo se debe realizar el manejo de cuál es el objetivo magno de esta charla. Doctor, felicitaciones por estar con nosotros, felicitaciones por terminar el tema. Eso comprueba que nosotros estamos cumpliendo con la misión institucional de entregarle a la sociedad grandes profesionales. Entonces, doctor, no siendo más. Sí, así es, Juan, muchas gracias, de verdad, y de verdad, muchas gracias por la invitación. Muy buena la idea de hacer estas charlas, que obviamente en tiempos de coronavirus es bien difícil, pero pues que es un espacio bien agradable. Ya saben que cualquier cosa me pueden escribir, estoy a la orden, no hay problema. Y gracias, de verdad, muchas gracias por todo. No, doctor. Bueno, en estos tiempos de pandemia les deseamos un abrazo. Doctor, quiero leer varios mensajes de felicitaciones. La doctora Tefía, felicitaciones, doctor, fue un espacio excelente y muy educativo. Bendiciones, mil gracias, un abrazo grande. Felicitaciones por la iniciativa y cualquier duda, sabes que cuentas con nosotros. Entonces, en estos tiempos de pandemia, un abrazo virtual para todos. Nos encontraremos ahora en nuestra charla de qué hay de nuevo en las guías AJA 2020 para hipertensión arterial con nuestro especialista, el internista, el doctor Wilson Chávez. Doctor, nuevamente, eternamente agradecidos con usted. Esperamos nuevamente reencontrarnos. A ustedes, con mucho gusto. Que necesiten a muy felicitaciones. Una buena exposición, Chino. Listo, gracias. ¿Quién está hablando con nosotros? Buenas noches, doctor. ¿Cómo ha estado? Sino que yo ingresé con el código de mi hija. Yo soy Wilson Fernando Murcia. Yo soy colombiano, soy residente de cuarto año de ortopedia acá en Río de Janeiro y soy compañero de Daniel también. Ya estoy en mi último año. Agradeciendo que está ahí conectado con nosotros en esta charla. No lo reconocimos por lo que decía Mafe, pero doctor Murcia, bienvenido. Un honor contar con su presencia. No, a la orden. Cualquier cosa que necesiten, ahí estamos con Daniel para que podamos colaborar en cualquier cosa. Claro que sí, doctor Murcia. Qué bueno contar con excelentes apoyos para nuestros egresados. Bueno, no siendo más, muchas gracias por su participación. Les recuerdo que esta charla queda en nuestro canal de YouTube, la pueden consultar en cualquier momento. Doctor García, muchas gracias, feliz noche para todos y les auguramos éxitos en estos tiempos de pandemia a todos. Gracias.